tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Estas palabras del apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses son el comienzo de uno de los himnos más conocidos del apóstol Pablo, porque refleja allí o nos muestra de alguna manera la síntesis de la misión de Cristo, que siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se rebajó a la condición de siervo, se hizo semejante a nosotros, sufrió la humillación en la cruz por nuestra salvación. Y por eso Dios lo exalta, lo resucita entre los muertos. Por eso el apóstol Pablo insiste, y no es la primera vez, en que tengamos esos sentimientos de Cristo, que nuestra vida se identifique con Él, dispuestos a convertirnos en siervos, a cargar con la cruz. Estas palabras calzan perfectamente con la fiesta que estamos celebrando hoy. Hoy celebramos a San Martín de Porres, un santo peruano que desde muy pequeño cumplió lo que el apóstol Pablo dice, tener los sentimientos de Cristo. Una de las mayores características de la vida de San Martín era su afán de servir, de estar siempre dispuesto a dar la vida por los demás. Por eso se le conocía como Martín de la Caridad. San Martín de Porres entró al convento de los dominicos y allí pues se dedicó a servir. No quiso otra cosa que ocupar el último puesto y siempre se dedicó de manera particular a los más pobres. Incluso en algún momento, cuando ya no tenía dónde atenderlos, pues los metía en el convento. Eso a los hermanos les causaba un poco de molestia, ¿no? Pero bueno, pues es que no tenía dónde más, ¿no? Al final, luego, por iniciativa de Martín y de tanta gente que conocía y que le ayudaba, pues se logró construir un hospital para poder atender a los enfermos, a los pobres, a los desvalidos. Siempre preocupado por ello. Pero ¿cuál era, podríamos decir, la fuente de esa caridad? Era la cruz y la Eucaristía. San Martín pasaba horas rezando delante del crucifijo y contemplando también el Santísimo Sacramento. Allí también nosotros encontramos la fuente de nuestra caridad. Es en la Eucaristía, es en la adoración. Allí, contemplando a Cristo, que como dice el apóstol San Pablo, se humilló a sí mismo, obedeció incluso hasta la muerte y muerte de cruz. Ese ejercicio de la caridad que San Martín hizo, pues lo hacía bien. Y esto es un dato interesante porque aprendió el oficio de enfermero y claro, eso lo hizo tan bien que empezó a adquirir fama y mucha gente conocida y también de alto nivel social iba a hacerse atender de Martín. Porque, claro, servir a Dios no solo es, y es lo primero, evidentemente, un impulso del Señor que nos mueve desde dentro, pero ese servicio a Dios tiene que hacerse bien. Y Martín alcanzó prestigio en ese ámbito en el que servía a los demás. Luego de San Martín pues se cuentan muchas cosas, ¿no? Algunas extraordinarias, entre ellas, por lo visto, y así lo cuentan, tenía ese poder de bilocación, que incluso se le pudo haber visto en el Japón y en otras partes, animando a los evangelizadores a llevar la buena nueva. Pero más allá de las cosas extraordinarias, es el servicio y la caridad. Vamos a pedirle al Señor, pues, que nos dé, como dice esa canción, me acordaba ahora al entrar en sacristía, esa canción que dice, Martín, negrito y chiquitito con alma de marfil. Así, la primera vez que lo oí cantar se lo oyó un obispo, tocando la guitarra, ¿no? Es una cosa bastante llamativa, ¿no? Vamos a pedirle al Señor que nos dé alma de marfil, para tener el corazón siempre dispuesto a servir, especialmente a los más necesitados. Que así sea.